Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Mert y Afra, una pareja que ha estado acaparando todos los titulares, y vaya que tenemos de copyright hablar. Prepúrense porque vamos a analizar una confesión superíndice 3N bomba que ha sacudido los cimientos de su relación superíndice 3N, una confesión superíndice 3N que honestamente lo cambia todo. Asu que abrochense los cinturones, porque esto va a ser un viaje lleno de sorpresas y tal vez alguna que otra lágrima. Y antes de que empecemos, si son nuevos por AQ, du copyright me darles una lida bienvenida. Este canal es su lugar para todo lo relacionado con chismes de celebridades, análisis de relaciones y en general, un buen rato. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Significa mucho para mí tenerlos aquí. Ahora vamos a lo que nos compete, Mert y Afra. Como saben, esta pareja ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para muchos. Desde sus inicios románticos hasta sus momentos públicos, su relación superíndice 3N siempre ha estado bajo el escrutinio de los medios y los fans. Y aunque parezca que lo tenuan todo, la perfección superíndice 3N, como suele suceder, a veces esconde secretos. Recientemente ha surgido una confesión superíndice 3N que ha puesto todo patas arriba. Y no estoy hablando de un simple rumor, no sé más menos ores. Estamos hablando de algo que ha salido directamente de la boca de uno de ellos, algo que ha dejado a todos con la boca abierta. Lo que inicialmente parecía ser una entrevista rutinaria con Afra, se convirtió superíndice 3RU, pidamente en algo completamente diferente. El entrevistador, obviamente, estaba preparado para las preguntas habituales sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su relación superíndice 3N con Mert. Pero nadie, ni siquiera el entrevistador ese experimentado, podrá haber predicho lo que estaba a punto de suceder. En un momento dado, cuando se le preguntó superíndice 3 sobre el secreto de su relación superíndice 3N aparentemente perfecta, Afra hizo una pausa. Una pausa que pareció superíndice 3 durar una eternidad. Se humedeció superíndice 3 los labios, respiró superíndice 3 hondo y, con una mirada que parecía a la vez asustada y decidida, soltó superíndice 3 la bomba. Hay algo que necesito confesar, dijo Afra con la voz temblorosa. Algo que he estado guardando durante mucho tiempo, algo que creo que es importante que todos sepan. En ese momento el silencio en la sala era palpable. Se podía oír la tensión superíndice 3N en el aire. Todos los presentes, incluido el equipo de CU Maras, el personal de maquillaje y el propio entrevistador, aguantaron la respiración superíndice 3N, esperando ansiosamente sus siguientes palabras. Mert y yo. Continuo superíndice 3 Afra, no somos tan perfectos como aparentamos. AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Afra procedió superíndice 3 a explicar que a pesar de las apariencias, su relación superíndice 3N ha estado lidiando con una serie de problemas subyacentes durante bastante tiempo. Problemas que han estado intentando ocultar al público, problemas que han estado luchando por resolver en privado. Uno de los principales problemas, según Afra, era la presión superíndice 3N constante de los medios y los fans. La atención superíndice 3N implacable sobre cada aspecto de su vida, desde sus apariciones públicas hasta sus momentos íntimos, ha comenzado a pasar factura. La constante necesidad de mantener una imagen perfecta, de ser la pareja ideal, ha creado una gran cantidad de copyright y ansiedad. No se trataba solo de los paparazzi acechando en cada esquina, o de los titulares que tergiversaban sus palabras. Era algo mucho profundo. Afra explicaba CU superíndice 3 cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada hasta la saciedad, buscando significados ocultos y potenciales problemas. Los fans se convertían en detectives, interpretando silencios como discusiones y sonrisas forzadas como signos de infelicidad. La pareja se sentía constantemente observada, juzgada y presionada para cumplir con unas expectativas irreales. Recuerdo, por ejemplo, la vez que Mert y Afra fueron fotografiados saliendo de un restaurante de copyright de una cena romántica. En las imágenes, Afra parecía un poco seria. Al día siguiente los titulares gritaban crisis en el parauso. Esto, N a punto de romper.
La realidad era que Afra tenía un ligero dolor de cabeza y estaba cansada de su copyright ese de un dúo de rodaje. Pero la prensa, siempre sedienta de drama, transformó Superíndice 3 una simple incomodidad en una potencial estrofe amorosa. Pero eso no es todo. Afra también copyright en revelu Superíndice 3 que había diferencias fundamentales entre ella y Mert que habían sido difíciles de superar. Diferencias en sus valores, en sus objetivos de vida y en su forma de abordar los problemas. Estas diferencias, que inicialmente parecían menores, se habían ido intensificando con el tiempo, creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Al principio de su relación Superíndice 3N, estas diferencias parecían hasta atractivas. Mert, con su espíritu aventurero y su pasión Superíndice 3N por los viajes, complementaba la naturaleza ese hogareu más menos ahí centrada de Afra. Ella admiraba su energía y su capacidad para vivir el momento, mientras que él encontraba estabilidad y calidez en su compound más menos UA. Sin embargo, con el tiempo, estas mismas cualidades se convirtieron en fuentes de conflicto. Mert, impulsado por su deseo de explorar el mundo, quería pasar meses viajando y trabajando en proyectos internacionales. Afra, por otro lado, anhelaba echar raíces, construir un hogar y concentrarse en proyectos estables. Estas diferencias en sus objetivos de vida se manifestaban en peleas frecuentes sobre du Superíndice 3 de vivir, cu Superíndice 3 mo pasar su tiempo libre y cu Superíndice 3 mo planificar su futuro. Mert acusaba a Afra de ser demasiado conservadora y temerosa al cambio, mientras que Afra reprochaba a Mert su falta de compromiso y su incapacidad para sentar cabeza. Recuerdo que una fuente cercana a la pareja me contó Superíndice 3 que una de sus peores peleas fue durante la planificación Superíndice 3N de sus vacaciones de verano. Mert quería hacer un viaje mochilero por su damu copyright rica, mientras que Afra sou más menos aba con pasar unos días relajantes en una villa en la Toscana. La discusión Superíndice 3N terminó Superíndice 3 en gritos y lugrimas, y ambos se fueron a dormir sin tiu copyright, dose incomprendidos y frustrados. Y acu viene la parte que realmente lo cambia todo. Afra confesó Superíndice 3 con lugrimas en los ojos, que ella y Mert habían estado considerando seriamente la posibilidad de separarse durante varios meses. Habían intentado terapia de pareja, habían tenido innumerables conversaciones difíciles y habían hecho todo lo posible para salvar su relación Superíndice 3N. Pero al final, llegaron a la conclusión Superíndice 3N de que tal vez lo mejor para ambos era seguir caminos separados. La terapia de pareja fue sin duda un punto de inflexión Superíndice 3N en su relación Superíndice 3N. Durante meses se reunieron con un terapeuta especializado en relaciones de alto perfil, intentando comprender sus problemas y encontrar soluciones. Al principio ambos estaban esperanzados y comprometidos con el proceso. Sin embargo, a medida que avanzaban las sesiones, se hizo evidente que las diferencias eran demasiado profundas y arraigadas para ser superadas. El terapeuta les ayudó Superíndice 3 a comunicarse de manera efectiva y a expresar sus sentimientos de forma saludable. Sin embargo, también copyright N les hizo ver que no todos los problemas tienen solución Superíndice 3N y que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación Superíndice 3N a flote. Una de las copyright técnicas que el terapeuta les enseñó más menos con diéresis Superíndice 3, era la de la escucha activa. Se trataba de escuchar atentamente lo que el otro tenía que decir, sin interrumpir ni juzgar, y tratando de comprender su perspectiva. Sin embargo, incluso cuando lograban comunicarse de manera efectiva, seguían llegando a la misma conclusión Superíndice 3N, sus caminos estaban divergiendo. Afra explicaba cu Superíndice 3 mo se sentúa cada vez sola en la relación Superíndice 3N, a pesar de estar físicamente presente junto a Mert. Sentúa que él no entendía sus necesidades y que no estaba dispuesto a hacer concesiones para construir un futuro juntos. Mert, por su parte, se sentúa sofocado por las expectativas de Afra y sentúa que ella estaba tratando de cambiarlo. Obviamente, esta confesión Superíndice 3N ha provocado una ola de reacciones en todo el mundo. Los fans de Mert y Afra están devastados. Muchos se niegan a creer que esto sea cierto, aferrándose a la esperanza de que todo sea un malentendido. Otros, sin embargo, están apoyando a Afra y Mert, reconociendo que las relaciones son complicadas y que a veces, a pesar de todo el amor y el esfuerzo, simplemente no funcionan. Las redes sociales han explotado. El hashtag #MertAfraForever se ha convertido en tendencia mundial, con miles de fans expresando su tristeza y decepción Superíndice 3N.
Algunos incluso han creado peticiones online pidiendo a la pareja que reconsidere su decisión superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N hay muchos comentarios de apoyo y comprensión superíndice 3N. Muchos fans reconocen que las celebridades son personas reales con problemas reales y que tienen derecho a tomar decisiones que sean mejores para su propia felicidad. Algunas celebridades también copyright N han expresado su opinión superíndice 3N sobre la situación superíndice 3N. Algunos han enviado mensajes de apoyo a Mert y Afra, instándoles a mantenerse fuertes y a priorizar su bienestar. Otros han criticado a los medios por alimentar el drama y por invadir la privacidad de la pareja. Los medios de comunicación superíndice 3N, como era de esperar, N teniendo un festún. Cada periú superíndice 3 dico, cada revista y cada programa de televisión superíndice 3N cubriendo la historia de Mert y Afra, analizando cada detalle, especulando sobre el futuro y entrevistando a expertos en relaciones para obtener su opinión superíndice 3N. Los expertos en relaciones, por supuesto, tienen mucho que decir. Algunos argumentan que la presión superíndice 3N mediática es una de las principales causas de rupturas entre celebridades. Otros sugieren que las diferencias en los objetivos de vida y los valores son factores determinantes. Algunos incluso plantean la posibilidad de que Mert y Afra hayan estado viviendo una relación superíndice 3N fachada para mantener su imagen pública. Y por supuesto, las redes sociales N en llamas. Twitter, Instagram y Facebook N inundados de comentarios, memes y debates sobre la relación superíndice 3N de Mert y Afra. Algunos N culpando a Afra por la ruptura, acusándola de ser egoísta y de no valorar a Mert. Otros N culpando a Mert, sugiriendo que no estaba dando a Afra la atención superíndice 3N y el apoyo que necesitaba. Incluso se han creado teorías conspirativas sobre la verdadera causa de la ruptura. Algunos creen que Mert y Afra se N separando para promocionar una nueva película en la que ambos participan. Otros sugieren que uno de los dos ha estado teniendo una aventura y que la confesión superíndice 3N de Afra es una forma de encubrir la verdad. Pero honestamente creo que es injusto culpar a alguien. Las relaciones son complejas y rara vez hay un solo culpable cuando las cosas no funcionan. Creo que tanto Mert como Afra merecen respeto y comprensión superíndice 3N en este momento difícil. Han compartido mucho juntos y han intentado hacer que su relación superíndice 3N funcione. El hecho de que no lo hayan logrado no significa que sean malas personas o que hayan fracasado. Simplemente significa que a veces, las cosas no N destinadas a ser. Es importante recordar que Mert y Afra son seres humanos con sentimientos y emociones. N pasando por un momento difícil y merecen que se respete su privacidad. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que sucediendo detrás de las puertas cerradas. Ahora, la pregunta que todos se N haciendo es copyright pasaru después copyright S. ¿Se separaru N Mert y Afra definitivamente? ¿Intentaru N reconciliarse en el futuro? ¿CU superíndice 3 mo afectaru esto a sus carreras? Es imposible saberlo con certeza. Pero creo que es importante recordar que tanto Mert como Afra son personas talentosas y resilientes. Son capaces de superar este obstáculo y de seguir adelante con sus vidas. Tal vez incluso encuentren la felicidad por separado. En cuanto a sus carreras, es probable que esta confesión superíndice 3N tenga un impacto, al menos a corto plazo. Es posible que pierdan algunos contratos publicitarios o que reciban menos ofertas de trabajo. Pero a largo plazo creo que su talento y su profesionalidad prevalecerán N. Son artistas talentosos y seguiru N teniendo con diéresis copyright cito, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Algunos expertos en marketing sugieren que la confesión superíndice 3N de Afra podrá incluso beneficiar a sus carreras a largo plazo. Al ser honestos y vulnerables sobre sus problemas personales, Mert y Afra podrán ganarse la simpatía y el respeto del público. Esto podrá traducirse en una mayor popularidad y en oportunidades laborales. En definitiva, la confesión superíndice 3N de Afra es un recordatorio de que la vida no siempre es como la vemos en las redes sociales o en las revistas. Las relaciones son complicadas y las personas reales tienen problemas reales. No debemos juzgar a los por las apariencias ni asumir que sabemos lo que sucediendo detrás de las puertas cerradas. En lugar de eso, debemos ofrecer apoyo, comprensión superíndice 3N y empatía.
Asu que aún lo tienen, chicos. La Confessiu Superíndice 3N bomba de Afra que lo cambia todo. Una Confessiu Superíndice 3N que ha sacudido el mundo del espectrum culo y que nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas. En resumen, hoy hemos analizado la impactante Confessiu Superíndice 3N de Afra sobre las dificultades en su relación Superíndice 3N con Mert, las razones de True S de su posible separación Superíndice 3N y el impacto que esto ha tenido en el público y en sus carreras. Hemos visto CU Superíndice 3 mola Presiu Superíndice 3N medio tica y las diferencias personales pueden afectar incluso a las relaciones mu-S aparentemente perfectas. Hemos explorado CU Superíndice 3 mo la necesidad de mantener una imagen perfecta puede generar True Copyright S y ansiedad, y CU Superíndice 3 mo las diferencias en los valores y objetivos de vida pueden crear una brecha cada vez mayor entre dos personas. También Copyright N hemos discutido el papel de la terapia de pareja y la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad en las relaciones. Finalmente hemos reflexionado sobre el impacto de la Confessiu Superíndice 3N de Afra en la Opiniu Superíndice 3N pública y en las carreras de Mert y Afra, y hemos instado a la Comprensiu Superíndice 3N y el respeto en este momento difícil. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la Confessiu Superíndice 3N de Afra? ¿Creen que Mert y Afra deberían separarse? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y puntos de vista. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para ese contenido como este. Su apoyo significa el mundo para mu. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.